Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. De esta manera poder estar trayendo la lectura de las Sagradas Escrituras. Yo estaré haciéndolo desde un lenguaje sencillo, así que seguramente usted va a poder leer de su Biblia y va a encontrar de alguna manera que tenemos un lenguaje más sencillo, pero es importante para que podamos entonces tener un entendimiento de la palabra de Dios. Dice así: esté atento a la lectura de la palabra de Dios. Luego usted podrá cotejar con su Biblia, leer de su Biblia, pero ahora esté atento. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdónanos el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no nos permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has permitido traer la lectura de la palabra de Dios. Gracias por las instituciones como las sociedades bíblicas que trabajan, Señor, denodadamente en la traducción de las Escrituras y en la manera de traer una manera más sencilla y comprensible de las mismas, Señor, al lenguaje actual. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos para poder abrir las Escrituras y exponer libremente el mensaje de tu palabra. Pero por sobre todo, gracias por la obra del Espíritu Santo que alumbra nuestros entendimientos y nos trae una comprensión clara de la misma. Y es así mi ruego en la oración, que la acción y la obra del Espíritu sea con cada uno de nosotros, para que del mensaje recibamos en esta mañana todo cuanto tú tienes como propósito de tu voluntad, en dárnoslo a conocer y que en ello podamos ser entendidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, en tiempos como los que vivimos hoy, en donde el humanismo y el secularismo se han propagado de una manera tal en la cual el hombre cree y entiende que puede vivir sin Dios, qué importante es que todos reconozcan que el Señor es el único y verdadero Dios. Qué importante es que en estos tiempos todos reconozcan que el Señor es el único y verdadero Dios. Y esto tiene que ser parte del propósito y de la causa de la Iglesia, porque es la Iglesia el encargado de dar a conocer las verdades bíblicas, en donde se revelan y se dan a conocer el carácter y la persona de Dios, manifestada en la persona del Señor Jesucristo, porque a Dios nadie lo vio, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que siempre Dios ha querido manifestarse y darse a conocer a los hombres y que le reconozcan como el único y verdadero Dios. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, miramos como el Señor nos enseñó a orar, lo primero que el Señor
puso en el corazón de su iglesia, en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus discípulos, es que ellos oraran para que el único verdadero Dios sea reconocido. Y Dios tiene diversas maneras en las cuales se manifiesta y obra. En tiempos de apostasía, en los tiempos del profeta Elías, cuando toda una nación, la nación de Israel, se había ido detrás de los Baales, se había ido detrás de los dioses de Astarot, al punto tal que Astarot tenía 250 sacerdotes, pero Baal tenía 450 profetas, siendo que estaba perseguido Elías. Esta narración la puedo encontrar en el libro de las Crónicas de los Reyes, Primera de Reyes, allí en el capítulo 18, puedo encontrar, siendo de que el rey Acab había mandado y Jezabel, su esposa, había mandado a perseguir y a matar a todos los profetas del Señor, a todos los profetas de Jehová. Elías vivía oculto, pero llegó un tiempo en el cual Dios habló a Elías y le dijo: anda y date a conocer, manifiéstate acá. Así que, habiéndose acabado las raciones y las provisiones en la nación por los 3 años que habían venido de sequía, que no había llovido sobre la tierra, Acab decidió ir para un lado a recorrer la tierra y mandó a su siervo Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, el cual en los tiempos en que Jezabel había mandado a matar a los profetas de Jehová, Abdías había ocultado a 100 de los profetas de Jehová en cuevas, 50 en una cueva, 50 en otra, y los mantenía a ración de pan, a ración de agua. Y se le manifestó Elías a Abdías, y cuando Abdías lo vio a Elías, dijo: mi Señor, y se postró en tierra honrándole al profeta de Dios, porque era un hombre temeroso. Y le dijo: ande y dile al rey Acab que le quiero ver. Y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jehová? ¿Por qué me haces esto? ¿No sabes que si yo voy con esta noticia me va a matar? O si viene a buscarte el Espíritu de Dios te va a tomar y te va a llevar a otro lado, donde no te pueda ver y se va a ensañar conmigo el rey. ¿Acaso no sabe Jehová que yo he guardado a los profetas de Jehová y los he mantenido a ración de pan, a ración de agua, para que no desfallecieran? ¿Por qué me haces este mal? Y Elías le dijo: por mandato de Jehová he venido, anda y dile que yo le voy a ver y le voy a ver. Así que Elías descendió para verlo acá y le dijo Elías: ¿cuántos profetas tiene Baal? Dijo: reúnelos en el monte Carmelo, a los profetas de Baal, a todos ellos, a los 450, y reúne a todo el pueblo de Israel, como 2 millones de personas. Y vamos a dejar de claudicar, dijo, entre 2 dioses y entre 2 pensamientos. Si Jehová es el verdadero Dios, que Él se manifieste y se dé a conocer, y que todos le adoren. Y si Baal es el verdadero Dios, que Él se manifieste y que Él se dé a conocer, y todos le adoraremos, dijo, y se incluyó. Pero él sabía que el único Dios verdadero era Jehová. Así que cuando se reunieron los profetas de Baal, y el pueblo y la nación de Israel, y el rey, y se reunió Elías, dijo: separen 2 becerros de lo mejor de la manada, y vamos a presentar 2 sacrificios, y el Dios que responda por fuego. Ahora, hay una característica: Baal respondía por fuego, tenía un gran horno de fuego, y ahí sabían sacrificar a los niños recién nacidos, los quemaban vivos, y sabían sacrificar a personas en ese horno de fuego, así que era un Dios reconocido por el fuego. Y dijo: si Baal responde por fuego, él es Dios, y si Jehová responde por fuego, Jehová es Dios. Así que le dijo: como ustedes son más los profetas, le voy a dar lugar a ustedes, porque ustedes son más, tienen más posibilidades de que Baal responda por fuego. Y se organizaron, hicieron el altar, cortaron el becerro en trozos y comenzaron a invocar a su Dios, y nada pasaba. Y venía el mediodía y Elías le decía: por ahí se tomó el mediodía, se fue a comer. Griten un poco más fuerte, por ahí está descansando, ya está sesteando. Y se burlaba de ellos Elías. ¿Por qué? Porque tenía pleno convencimiento
de que el único verdadero Dios era Jehová. Y le decía, griten más fuerte, y estos se encolerizaban, empezaban a lacerar su cuerpo, de manera que la sangre corría, y gritaban y danzaban, y le decían, si gritan un poco más fuerte, capaz que los escuche y responde por fuego. Y nada pasaba. Cuando pasó el mediodía, que ya estaba decayendo el día, dijo, bueno, ahora me toca a mí. Vayan y junten 4 cántaros de agua. Y tomó 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Y comenzó separó el sacrificio y comenzó a derramar el agua. Y lo hizo una zanja alrededor, de manera que el agua quedara contenida ahí alrededor. De manera que el agua quedara contenida ahí alrededor. Y dice que y lo hizo así por 3 veces, de modo que se llenó la zanja, toda la leña se mojó, todo estaba ensopado en agua. 4 cántaros de agua sobre un becerro, cortado en trozos. Y ahí podemos leer en el verso 37 del capítulo 18 que dijo Elías, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y él lo llevó, Elías, al arroyo de Sisón, y allí los desgolló. Ahora fíjese cuál era la motivación. Elías tenía un deseo que el pueblo de Israel conociera que Jehová era el único verdadero Dios. Y tenía una seguridad plena que no había otro Dios fuera de su Dios. Hermano, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesús le enseñó a orar a su pueblo, le dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera, que todos reconozcan que tú eres Padre, el único verdadero Dios. A veces nosotros estamos más enfocados en lo que Dios puede hacer que en lo que la gente tiene que reconocer. Hermano, no se preocupe tanto porque Dios prospere a su ser querido, ni se preocupe tanto porque le solucione el problema de trabajo, ni se preocupe tanto porque se sane. Preocúpese porque pueda tener un reconocimiento en su corazón de que el Señor es el único Dios que salva y que no hay Dios fuera del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su oración puede que sea prosperado su ser querido. Por su oración puede que sea sanado su ser querido. Por su oración puede que su situación de familia, el problema que tiene de conflicto se solucione. Pero si su ser querido, y esto escúchenlo con atención, no hace un reconocimiento en su corazón de que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo y que no hay Dios fuera de Él que salve, con todo y milagro se va al infierno. Con todo y milagro se va al infierno. Por más sano, próspero, por más restaurado que esté su hogar, si no hace un reconocimiento y no cree en el Señor Jesucristo, no puede ser salvado. No puede ser salvado. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Le dijo el guardacárcel a Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás salva tu casa. ¿Cuántos de los que estamos acá ya somos salvos? Amén. ¿Por qué se salvó? Por haber creído, ¿no es cierto? La condición para su familia es la misma. Tienen que creer para salvarse. No se van a salvar porque usted es salvo. Es más, le tengo que decir, mujer, no sabe siquiera si va a ser salvo a su marido. Varón, no sabe siquiera si va a ser salvo a su mujer. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro se quedará. Entonces, cuando nosotros oramos,
¿Cuál tiene que ser nuestro enfoque? ¿De qué manera enseñó a orar el Señor Jesucristo? Que todos te reconozcan que tú eres el único y verdadero Dios. Cuando usted ore por su ser querido inconverso, no se preocupe tanto por su prosperidad. Es más, si no prospera, dele gracias a Dios, porque puede ser por ahí la manera en que Dios lo va a llevar a que le reconozca. Si no sana, dele gracias a Dios, porque en el quebranto de su dolor puede ser que se vuelva en su corazón. Déjele obrar de la manera en que Dios quiere obrar, no lo coacciona a Dios, no quiera moverlo a sus antojos. Lo único que necesita su ser querido es reconocer, hacer un reconocimiento público, creer con el corazón y confesar con su boca para ser salvado. Si eso no sucede y sucede cualquier otra cosa, todo lo demás que sucede no tiene ningún valor, porque lo único que es de valor es el alma de su ser querido. Lo único de valor de su ser querido es el alma. ¿Está comprendiendo? Amén. A veces estamos enfocados y no de la manera correcta. Y no estamos mirando lo que es más valioso. ¿Por qué? Porque miramos lo que está delante de nuestros ojos, las necesidades más inmediatas. Por eso tenemos que tener la mira puesta en las cosas de arriba, en la eternidad. La promesa es que será salvo usted y será salva su casa, pero la condición para su salvación fue que creyera y que confesara. Pues la misma es para su ser querido. No hay magia, no es que porque nació en un hogar cristiano ya es salvo. Es más, Omar no es salvo por haber nacido en un hogar cristiano. Es una bendición que haya nacido en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque desde pequeño fue instruido en los caminos del Señor. Pero él tiene que creer y reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma, porque con todo y padres pastores, si no cree, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en el Evangelio no hacemos salvo los padres. En el Evangelio el único que salva es Jesucristo. ¿Está comprendiéndolo? De ahí el valor que tiene que todos reconozcan. Enfóquese, cuando usted ore, enfóquese, Señor, que te reconozcan, que crean. Si tenés que tratar con ellos de la manera en que tú quieres, tú eres Dios y tú sabes cómo tratar. Yo no puedo decirte a ti cómo hacer ni qué hacer, pero sí quiero pedirte, Señor, te quiero implorar que su corazón se abra, que su corazón sea tratado para que te reconozca que tú eres el único verdadero Dios, que se vuelva a ti de todo su corazón, para que cree, que te confiese como el Salvador de su alma, porque todo lo demás que pueda suceder no tiene ningún valor en comparación con el alma del hombre. Porque ¿qué dará el hombre para ser salvado? Un alma vale más que todo el oro y la plata del mundo. Y el único medio en el que el hombre puede ser salvado es Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 9, no es que el Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando usted ora por su ser querido, aunque tenga promesa de que Dios sana, prospera, liberta y hace maravillas, que de hecho las hace, no tenga por tardanza la promesa del Señor. Porque al Señor no le interesa sanarlo, no le interesa prosperarle, no le interesa restaurarle el matrimonio, le interesa salvarle. Él vino para que por medio de él sea salvo. Entonces no tengamos por tardanza la promesa del Señor, sino entendamos que el Señor es paciente, Él quiere el bien de todos. El que nos dio la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Usted cree que para Dios prosperar, sanar, restaurar un hogar es cosa difícil? Es cosa sencilla. Porque Él obra por su poder, pero para ser salvo tiene que tomar la decisión el hombre de creer. Entonces a veces es mejor que esté pasando por el revolcándose
para que se reconozca y se vuelva en su corazón como el hijo pródigo, a que todo le vaya bien. ¿Sabe cuántas personas yo veo que les va bien y prosperan y me entristezco? Y usted dice, ¿cómo se puede entristecer viendo el bien de otro? Porque veo que el único bien que recibe es el bien material o el bien terrenal. ¿Y de qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? Y como yo miro por la eternidad, ¿de qué le va a servir a uno vivir unos cuantos años bien sobre esta tierra si luego va a pasar a la condenación eterna? Por eso la oración del Señor, que todos te reconozcan que tú eres el único y verdadero Dios. Enfoquémonos. Amén. La segunda oración, la segunda parte de la oración está en el versículo 10. Dice, ven y sé nuestro Rey, y que todos los que viven en la tierra te obedezcan como los que obedecen los que están en el cielo. Mateo capítulo 6, verso 10. La oración, el Padre Nuestro. Verso 10. Ven, dice, sé nuestro único Rey. Qué tremenda es esta frase, ¿no? Qué tremenda que es esta frase. No se confundan, hermana, porque el pastor está leyendo otro libro. Porque algunos están confundidos, no buscan por... Claro, pues estoy leyendo del lenguaje sencillo para que podamos tener una comprensión mejor. De ahí el valor que tiene que puedan tener más de una Biblia cuando quieren entender el pasaje bíblico. ¿Cuántas veces leímos el Padre Nuestro? Algunos hasta lo han rezado por años, ¿no es cierto? Pero fíjese cuando lo leemos en el lenguaje sencillo. Ven y sé nuestro único Rey, y que todos te obedezcan en la tierra como te obedecen en el cielo. Cuando pedimos presidente, ¿sabe lo que estamos pidiendo? Amén. Pero el plan original de Dios no era que el gobierno venga a través del hombre. El plan original de Dios es que el gobierno venga a través de Él. Por eso es que a nosotros nos trasladó, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El plan original de Dios se originó con su nación Israel. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, ahí todavía no tenían rey. Y aconteció algo, que las demás naciones, como tenían rey, cuando Israel veía que las demás naciones tenían rey, le dijeron, queremos tener un rey. Capítulo 8, verso 5, fíjese, de Primera de Samuel. Y vinieron los sirios de Damasco para... Capítulo 8 de Primera de Samuel, verso 5. Primera de Samuel. Y le dijeron, he aquí tú te has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y el verso 7 viene la respuesta de Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. El gobierno de Dios, por eso es que la iglesia no es una institución de hombres, y no hay gobierno de hombres. En la iglesia la cabeza es Cristo. No hay escalafones, hay dones. Yo cuando me dicen, ¿y usted qué cargo ocupa? No, yo no ocupo ningún cargo, yo tengo un don. Tener dones no es tener cargo.
¿Por qué? Porque los dones son dados por Dios y para el beneficio de la iglesia. En el reino de Dios el que quiere ser mayor se tiene que hacer servidor de todos. El Rey de Reyes se ciñó con una toalla y agarró un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y le dijo, vosotros decís que soy Señor y Maestro y bien decís porque lo soy. Si yo, siendo Señor y Maestro, he hecho esto, es para daros ejemplos, que así como yo he hecho, también hagan vosotros. Cuando Dios nos traslada a su reino, nos traslada para vivir la vida del reino de los cielos. Y no quiere decir que no respetemos a las autoridades, que no oremos por las autoridades, no honremos a las autoridades, pero la autoridad sobre la iglesia, aunque se quiere imponer el gobierno, es Cristo. Cuando la iglesia se originó, fíjese la paradoja, se originó en los principios o los albores del Imperio Romano. Y los césares eran Dios en la tierra. Los césares eran Dios en la tierra. La gran paradoja era que cuando la gente se saludaba en la calle decía salve el César, porque tenía la autoridad máxima el César. Era como un Dios en la tierra. Cuando los cristianos se reunían con otros, decían salve Cristo, porque no podían decir nuestro Dios es el César, nuestro Dios es Jesucristo. Y es así que terminaban siendo entregados a las arenas del circo romano. ¿Cuál cree que era la condición para que salieran de las arenas? Que dijeran, salve el César. ¿Por qué cree que voluntariamente se entregaban a la muerte? Porque ellos tenían un único Dios y Rey y soberano que era Jesucristo. Y a pesar de que eso le significaba el morir, ellos preferían morir que negar ese hecho. Entonces a mí me preocupa cuando yo veo tan preocupados por los gobiernos humanos. Es más, Dios le mostró anticipadamente al rey Nabucodonosor una visión, uno de los reyes más poderosos de sobre la tierra, de una imagen que tenía diferentes partes, bronce, oro, plata, hasta hierro y barro, y mezcla de hierro con barro, que es el gobierno actual. Que el hierro y el barro no se mezclan, ¿cierto? Y entonces eso que muestra las alianzas humanas y lo débil de las alianzas humanas, que son los gobiernos que vivimos ahora, Mercosur, Mercado Europeo, y todas las alianzas humanas que hay de estos últimos tiempos. Cuando yo veo a la gente, y especialmente a los hermanos, tan preocupados por los gobiernos terrenales, digo, ¿qué visión tenemos de lo que es el gobierno de Dios? Porque decimos que pertenecemos a un reino, y cuando oramos debiéramos decir, ven y sé nuestro único rey, y estamos muy preocupados por quién gobierna las naciones. Es más, el destino de las naciones está marcado. Las naciones van para recibirlo al anticristo con un único gobierno político, mundial, económico y religioso. Van hacia ese destino. Y nosotros vamos hacia otro destino, a reunirnos con Cristo en las nubes, para ser trasladado, amén, de este cuerpo transformado, de este cuerpo de carne, a un cuerpo de gloria semejante al de Él. ¿Qué gobierno puede hacer eso? Le pregunto yo. Porque habrá un gobierno de la tierra que puede asegurarle mejor salud, mejor economía, seguridad social y todo eso. Pero ¿hay algún gobierno de la tierra que le haya dicho, en nuestras cláusulas y en nuestro nuevo gobierno les aseguramos, le vamos a dar un cuerpo de gloria? ¿Qué partido dijo eso? Entonces usted decía a quién quiere servir y a quién quiere seguir y quién quiere tener por rey sobre su vida. Cuando el pueblo de Israel, y acá le voy a compartir un principio, cuando el pueblo de Israel pidió rey, y ellos tenían el gobierno de Dios, porque eran el pueblo escogido, la nación escogida, y tenían sobre ellos el gobierno de Dios,
Dios le habló a Samuel y le dijo, no te rechazan a ti, Samuel, tú te has enojado, pero escúchale en todo lo que te piden. ¿Por qué? Porque no es a ti que te rechazan, porque tú eres un servidor mío. Me rechazan a mí, que soy el rey. ¿Por qué? No me quieren a mí como rey sobre ellos. No me quieren a mí como rey sobre ellos. Pero tú atiéndeles en todo lo que te dicen y todo lo que te preguntan, pero no dejes de amonestarlos y de decirle todo lo que les va a suceder cuando pongan en funcionamiento la máquina estatal. Cuando pongan en funcionamiento la máquina estatal, todo esto le va a suceder. Y usted se pregunta, ¿por qué es así el Estado? Bueno, porque está en funcionamiento el Estado. Y eso lo puede leer en 1 de Samuel, capítulo 8, verso 9. 1 de Samuel, capítulo 8, verso 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrale. Ahora, ¿cómo iba a mostrarle Samuel algo que nunca había visto? Porque Samuel pertenecía a la nación de Israel. Y la nación de Israel tenía un único gobierno, Dios. Era un gobierno teocrático. Gobernaba Dios, no era un gobierno democrático. La iglesia no tiene un gobierno democrático, tiene un gobierno teocrático, gobierna Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Que Dios me esté guiando. Amén. Quiere decir que yo acato y sigo las órdenes de Dios, aunque vayan en contra del César y me signifique la muerte, yo digo, salve Cristo. Y esto lo digo de palabra, ¿no es cierto? Todavía no me llegó el tiempo de demostrarlo. Pero capaz que algún día, si a Dios le place, lo voy a tener que demostrar. ¿No? Pero estamos reflexionando y estamos meditando. Entonces, Samuel nunca había vivido bajo un gobierno bajo que reinara alguien. Así que no sabía lo que iba a hacer. Y tampoco podía predecir lo que iba a suceder si Dios no le revelaba. Así que todo lo que sucede a partir del versículo 10 es revelación de Dios. Y tiene que ver con los gobiernos de la tierra, los gobiernos de los hombres. Y este modelo que reveló Dios a Samuel se repite sin importar las edades y los tiempos. Cambia un poquito, pero un poco nomás. Pero el principio sigue siendo el mismo. Y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Yo me acuerdo en el año 82 la guerra de las Malvinas. Gobierno de Fasto en Argentina. Y no había opción. Los que gobernaban tomaban a los pibitos de la colimba con 18 años, adolescentes, nenes de mamá, le ponían un fal y los mandaban a las Malvinas a pelear contra los volcanes. Algunos se desempeñaron muy valientemente y la nación toda, algunos padeció esa matanza, porque fue una matanza de corderos, porque no eran chicos preparados, eran jóvenes. Pero no había opción. No es que vos decías, yo no quiero, yo no mando. Lo tomaban y lo mandaban a que corriera delante de ellos. Y mientras ellos tomaban whisky en sus oficinas, los pibitos ni siquiera los chocolates que mandaban de donaciones podían abrir. Y si alguno osaba abrir un chocolate, venía un superior y le daba una paliza. Eso pasó en mi país, en la Argentina. Así que se viene repitiendo el modelo, ¿no es cierto? Se viene repitiendo el modelo.
y nombrará para sí jefe de 1000, jefe de 50, y los pondrá a sí mismo, que aren sus campos y siguen sus mies, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Jefe de cientos y jefe de miles. Ahora se va a renovar todos los ministerios, ¿no? ¿Cuánto ganan? Un ministro, un diputado, un senador, fortuna, ¿no? ¿Quién paga eso? De tu cosecha. Vio que el modelo se repite, no erró Dios, vio que estaba en lo cierto, ¿no? Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Y asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y le dará a sus siervos, y armará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Me voy a detener un poquito acá. No puedo no detenerme. Hay hermanos que cuando el Señor les pide el diezmo, no lo dan. Y fueron trasladados a su reino. Un reino inconmovible, que no puede ser quebrantado. Pero guay con que se atrasen para pagar el impuesto. El 2 de enero, están allá para pagarle al Estado. Y lo bien que hacen. Porque tienen que pagar los tributos, porque Jesús pagó los tributos. Pero ¿entienden lo que es vivir bajo un reino y vivir bajo otro? ¿Qué entienden? Porque sirven más a la máquina estatal que al reino de Dios. Cuando la máquina estatal va a llegar un día que se va a caducar, no va a dar plata para usar el intercambio, no va a faltar mucho para eso. Nadie va a poder comprar ni vender si no lleva la marca de la bestia. No va a faltar mucho. Entonces, ¿bajo qué reino queremos vivir? ¿Entendemos lo que es ser trasladado al reino de Dios? Porque para nosotros dar el diezmo en el reino de Dios y traer las ofrendas y ver que haya alimento en la casa del Señor tendría que ser nuestra gloria, nuestro gozo, nuestro deleite. Ahora, cuando usted no se atrasa con el impuesto, igual con que se vaya a atrasar porque no quiere pagar recargo, pero se atrasa con los diezmos, ¿usted está entendiendo que fue trasladada al reino de Dios? Y no tiene problema para pagarle a la máquina estatal que es mala, porque Dios la describió de una manera que iba a tomar, no es que te iba a pedir, va a tomar. Y ella toma, no te pide. Ahora estoy viendo por Roosevelt cantidad de propiedades que se están rematando por atrasos de impuestos. Toma, no te pide. Vos no pagás, te manda remate, viene la orden del juez y tenés que dejar la casa con tanto sacrificio que pagaste. Entonces haces bien de pagar y pagarlo. Pagarlo el impuesto. Pero si entiendes el privilegio de haber sido trasladado al reino de Dios, no le pongas pero al Señor. Porque ¿qué es mejor? ¿Vivir bajo ese gobierno o vivir bajo el gobierno de Cristo? Yo podría haber vivido toda mi vida bajo el gobierno de los hombres y nunca haber conocido el gobierno de Cristo. Pero a Dios le plació revelar a Cristo en mi vida y llamarme su reino. La Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, ¿no? Colosenses, capítulo 1, verso 12 y 13. Ahora, cuando nosotros oramos tendríamos que decir, ven Señor y sé nuestro único Rey. Pero resulta que tenemos muchas cosas que gobiernan en nosotros. Tenemos muchas cosas que gobiernan entre nosotros. Tenemos pasiones desordenadas. Tenemos el gobierno del mundo, el sistema del mundo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso es, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le vinieron a cobrar los impuestos a Jesús,
Antes que Pedro viniera y dijera, están los recaudadores, dijo, pero decime, ¿de quién cobra los impuestos? ¿Del hijo o de los plebeyos? De los súbditos. De los súbditos. Al hijo no le cobran impuestos. Pero para que no se ofendan, andá a tirar el anzuelo y sacar un pez, y de la boca del pez vas a sacar una moneda con la que vas a pagar los tuyos y los míos. Mire qué generoso es el Señor, que quiere que pague los suyos y los de Él. Así que nunca diga, no, si pago el diezmo, no voy a pagar los impuestos. No es el principio de Dios. Si pago el diezmo, no pago la luz. No es el principio de Dios. Dios quiere que pague los de Él y los tuyos. Amén. Pero lo tienes que comprobar. ¿No es cierto? Lo tienes que comprobar. Si no lo compruebas, nunca vas a saber. Y la manera de comprobarlo es por medio de la demostración de una prueba. Entonces, cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo, ven, cuando ustedes oren, digan, ven, sé nuestro único Rey. Eso es un privilegio, como les decía, ningún gobierno de esta tierra, ningún rey, por más promesas que haga, le puede dar la promesa de darle vida eterna, de darle un cuerpo de gloria. Ningún rey, ¿no es cierto? No importa quién pongan de presidente ahora, ni dentro de 5 años. No importa quién venga, ni siquiera el anticristo que va a tener un gobierno único, va a hacer señales en el cielo y en la tierra, pero a ninguno le va a dar vida eterna. Le va a dar vida a la bestia para que hable y se comunique. Por eso es que usted, cuando marca en su teléfono la preferencia de algún artículo, en la semana le vuelven a caer toda la semana referencias al mismo artículo. ¿Por qué? Porque ya está en acción el espíritu del anticristo. La bestia ya está funcionando. Tiene un nombre, es una gran computadora. Amén. Ya está funcionando, en funcionamiento. Entonces no crea que va a poder escaparse a ningún lado o huir de algún lado. Y es bueno porque usted publica una foto y con sus rasgos ya saben su nombre y su apellido. Y lo puede etiquetar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cree que se le va a escapar a la bestia? No se le va a escapar a la bestia. No se prepare para vivir bien aquí. Prepárese para volar con Cristo. Entonces, si usted entiende el privilegio de ser trasladado a su reino y que cuando Cristo venga, que venga por su iglesia, se va a tomar a sí mismo, practique lo que es estar bajo ese gobierno. Usted y yo tendríamos que tener un profundo deseo, decir desde nuestras entrañas, Señor, sé tú nuestro único Rey, ven y reina sobre mí. Su oración, mi oración de continuo tiene que ser, Señor, ven y reina sobre mí. No dejes que gobiernen mis pensamientos, no dejes que gobiernen mis sentimientos, no dejen que gobiernen mis ideas. Gobierna tú, guíame tú por tu espíritu, haz tu voluntad en mí. No quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, en donde todos te obedecen. Y practique. Pídale profundamente. Por eso cuando miramos la oración que enseñó a orar el Señor, es profunda, ¿no es cierto? Es profunda esa oración. Amén. En Romanos, en el capítulo 6, en el verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus malos deseos, en sus concupiscencias. No reine el pecado mortal en vuestros cuerpos, de modo que le obedezcáis en sus malos deseos. Quiero decirles que uno puede obedecer a la carne o puede obedecer al espíritu. Puede obedecer a sus deseos o puede obedecer a Dios. Por eso el valor que tiene comenzar a entender cuando Dios habla y entender cómo Dios dirige. Ahora, si en las cosas sencillas de la vida práctica cristiana no entiendo, ¿cómo voy a entender lo complejo? Jesús le dijo a Nicodemo, si no entendés el nuevo nacimiento, ¿cómo querés entender el resto de las cosas? Si yo no entiendo las cosas sencillas de la vida práctica cristiana,
¿cómo voy a pretender ser entendido en lo demás? Por eso, a medida que Dios va revelándome, yo tengo que practicar para ir entendiendo y creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Ahora, fíjese los beneficios de este reino, ¿no? Porque si usted va y le dice al presidente o al que se postula, dame pan, dame trabajo, dame vivienda. Si está en campaña, por ahí algo recibe. Si terminó la campaña, le va a decir, se terminó la campaña. Llegaste tarde. ¿Sabe cuánto apostaron a eso y trabajaron, invirtieron y terminó la campaña? Y le dijeron, terminó la campaña. Pero a Dios, a nuestro Rey Jesucristo, Él nos dice, en su oración dice, enseñándonos, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, dijo Jesús? O si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas y aún el Espíritu Santo? ¿Vio el valor de ser trasladado al reino de Dios? Le puede decir a Dios, dame pan. Es más, Él dio promesa anticipada, dijo, no va a haber en mi reino, dijo Él. Escuchen, como vocero del Señor. Él dijo, en mi reino no va a haber justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. También dijo, te puede dejar tu padre y tu madre, con todo eso yo te voy a recoger. He aquí que estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y ya está reinando, ¿eh? No es que terminó la campaña y no cumple. Ya está reinando. Los que estamos en este reino sabemos que es así. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? A pesar de... ¿Cuántos tienen testimonio de haber pedido pan y haber recibido pan? ¿Vio? Ya terminó la campaña, él ya está reinando. Pero sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Por eso el privilegio de pertenecer a este reino. Y cuando estamos trasladados a este reino y no queremos pagar siquiera el diezmo, ¿estamos entendiendo? Entendemos que es un privilegio estar en este reino, vivir en este reino. Fíjese que ni siquiera viene y lo toma el Señor. Nos lo pide. Que lo demos voluntariamente, pero no viene y lo toma. Si usted no lo da, no lo da. Y no pasa nada. Salvo que no experimenta otras cosas. Y que no tiene paz. Porque la mayoría de los hermanos siempre dicen lo mismo. No, yo la verdad no estoy cumpliendo con él. No estoy tranquilo. Quiere decir que algo sienten. Gloria a Dios porque sienten algo. Amén. Pero esa es la evidencia. Ahora, habrá una salida seguro, empezar a probar. Habrá una salida seguro, empezar a probar. Moneda, ¿qué importa? Si Dios no es la cantidad, es la calidad. No, pero yo gano muy poquito de lo poquito que gano, tráigale al Señor la 10ª parte. Tráigale al Señor. Sí, pero tengo que pagar el impuesto, aquello. ¿Sirve más a la máquina estatal que al reino de los cielos? Usted piense. La máquina estatal, ¿qué le va a dar? Cuando se atrase le va a quitar, le van a cortar la luz. Si usted no paga la luz 2 meses, al tercero se la corta. Y cuando se la reenganche, le van a cobrar el reenganche. Pero el Señor no le quita nada, le da todo. No le quita nada, porque no le quita ni la salvación ni nada. No le quita nada, le da todo. ¿Por qué no experimentamos eso? Bendito sea el nombre del Señor. El pan de cada día, dánoslo hoy. Danos la comida que necesitamos hoy.
Fíjese lo que dijo Jesús en el mismo capítulo 6 de Mateo, pero unos versos más adelante, en el verso 31 y en el verso 34. ¿Le gusta la Biblia del lenguaje sencillo? Le voy a seguir leyendo en ella entonces. Ya no preocupéis por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que van a ponerse. Solo los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que le piden. Y Dios le dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Lo único que pide Dios es que lo reconozcan a Él como único Rey. Amén. Y Él le dará a su tiempo todo lo que necesitan. Todo lo que necesita le dará a su tiempo. ¿Usted cree que Dios miente? Entonces Dios le dará todo lo que necesita a su tiempo. Haga nada más lo que Él le pide. No es que retrasa sus promesas. El Señor es paciente. Está esperando que hagamos lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque no nos puede enseñar fuera de su voluntad. No nos puede mostrar otras cosas fuera de su voluntad, pero en su voluntad nos puede mostrar todas las cosas. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni nunca sintió corazón alguno de hombre. Se reservó para los que le aman. Entonces los que no conocen a Dios se preocupan qué van a comer, qué van a vestir, cómo pagar la luz, cómo pagar el impuesto, cómo pagar esto, cómo pagar aquello. Pero los que conocen a Dios deben reconocerlo a Dios como su único Rey, hacer lo que les pide y Él le dará a su tiempo todo lo que necesitan. Eso es lo que pide Dios. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, ven y sé mi único Rey, después tengo que someterme a su reino y a su voluntad. Y si en las cosas prácticas y sencillas de la vida no me someto, ¿cómo voy a querer vivir en otras estaturas espirituales? ¿Amén? ¿Seguimos un poco más? ¿Amén? Ya estamos terminando. Pero en cuanto a lo que terminamos es muy importante. Entonces, verso 11, cuando reina Cristo no hay falta de ningún bien. Si Cristo está reinando en su vida, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, no va a tener falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Cristo dio promesa de que no le faltaría. Ahora en el verso 12 hay un mandamiento de reciprocidad. Verso 12 del capítulo 6. ¿Cómo lee este en su Biblia? Alguien que lea fuerte. 6, Mateo, verso 12. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Hay un mandamiento de reciprocidad. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. En el lenguaje sencillo dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Hay un mandamiento de reciprocidad. A veces, ¿sabe por qué dijo el Señor que miráramos esto de esta manera? Porque estamos más pendientes del mal que nos hacen que el mal que hacemos. Y el Señor nos dijo, cuando oren, digan, danos fuerzas para perdonar el mal que nos hacen. Dijo, perdónanos el mal que hacemos, así como perdonamos el mal que nos hacen. El Señor quiere que estemos más atentos en todo lo malo que sale de nosotros que en lo malo que sale de los otros. ¿Me está entendiendo? Ahora, Él quiere también que estemos atentos a que en su perdón.
Por eso yo le decía hoy a la hermana que leyera Efesios 4:32. ¿Qué dice Efesios 4:32? Fíjese que dice allí la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Mandamiento de reciprocidad. Como Dios me perdonó en Cristo, yo tengo que perdonar a otros. ¿Qué opción tiene usted para perdonar? ¿Tiene opciones? Si viene y me pide perdón, yo le perdono. Si se arrepiente de lo que me hizo, yo le perdono. ¿Así le perdonó Dios en Cristo? No había usted ni nacido y ya había muerto Cristo por usted. No había hecho ni bien ni mal, pero Cristo había pagado el precio de sus pecados. Todavía no había tenido oportunidad ni de arrepentirse de todo el mal que había hecho. Y ya Cristo murió por usted. Por eso dice, la manera en que Dios le perdonó en Cristo, así perdona. ¿Sabe que la disposición para perdonar a los demás tiene que estar antes de que le ofendan? O sea, antes que le vengan a ofender, usted ya tiene que tener una disposición de perdonar. ¿Por qué? Porque usted experimentó el perdón de Dios. Toda persona que experimenta el perdón de Dios tiene que estar atenta y tener una disposición a perdonar. Por eso el Señor dijo, perdona nuestros males que hacemos, así como nosotros perdonamos a los otros. Dice, si pecamos, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cree que está haciendo el Señor en el cielo? Está abogando por usted. Cuando viene el acusador de los hermanos, que es el diablo, y viene a decirle, mirá lo que está haciendo fulanito, fulanita, Dios lo escucha, porque no puede pasar por alto la maldad del hombre. Y mira toda su maldad. Pero cuando entra a mirar su maldad y se para a Cristo y dice, también por esa maldad yo morí en la cruz del Calvario. Y está abogando por usted continuamente, ¿para qué? Para que usted no quede separada de Dios, separado de Dios, sino que pueda tener acceso con confianza a la presencia de Dios. Ahora, cuando se trata de que nos perdonen, todos queremos ser perdonados. No importa de la manera, pero queremos ser perdonados todos. Nadie quiere llevar la culpa, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de perdonar, pensamos nosotros en que no es una condición que si me piden perdón, que si se arrepientan, si muestran fruto de arrepentimiento, no, nada que ver. Dice, de la manera en que Dios los perdonó en Cristo, así perdónense unos a otros. Es un mandamiento de reciprocidad, con Dios primeramente. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis las ofensas que vuestros hermanos os hacen, ¿cómo os perdonará Dios? Yo perdono pero no olvido. ¿Sabe qué hace Dios? Lo está condicionando Dios. Diga que Él no puede no olvidar, porque Él una vez que perdona, olvida. No trae recuerdo. Pero lo que nosotros decimos perdono, no olvido, eso es un engaño de la carne. Es como que queremos matizar el asunto. Pero esos que dicen perdono pero no olvido, basta con que venga y le vuelva a pinchar para que salte la ira y el enojo y se explote, ¿no es cierto? Y ya está, hasta acá colmó mi medida. Ya está, no soporto más esto. Acá colmó la medida. Entonces, si no perdonamos las ofensas, tampoco seremos perdonados. Hermanos queridos, Dios quiere nuestra comunión con Él y desea que nuestra comunión, y con esto ya quiero ir concluyendo, sea perfecta. Padre, que sean uno en ti, como yo en ti y tú en mí, que sean uno con nosotros. Amén, dijo Jesús en San Juan capítulo 17. Pero el mismo que escribe San Juan cuando escribe su carta, la primera carta del capítulo de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Todos queremos ser perdonados, ¿no es cierto? Amén. ¿Alguien quiere que Dios le tenga la mira por un pecado que cometió? No. Todos queremos ser perdonados. Dice, la condición ¿cuál es? Tengo que andar en luz. Ahora esto de andar en luz, ¿cómo se entiende? Yo lo tengo que entender esto de andar en luz. ¿Qué será andar en luz? Bueno, la Biblia explica la Biblia. Amén. Entonces, como la Biblia explica la Biblia, vamos a explicarlo. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el verso 10 y verso 11, dice lo que significa andar en luz. Primera de Juan, capítulo 2, versos 10 y 11. Wilson, hermano querido, fuerte, en voz alta para todos. Léalo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10 y verso 11. Gracias, hermano amado. Para todos, fuerte, con voz audible, fuerte. Primera Juan, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿qué es andar en luz? Es sencillo. Si yo quiero que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados, tengo que andar en luz. ¿Y qué es andar en luz? Andar en luz es andar en amor. Andar en luz es andar en amor. Cuando yo ando en amor, salgo de las tinieblas. Las tinieblas dejan de opacar mis ojos, dejan de opacar mi corazón y dejan de opacar mi vida. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Porque no ve. Por eso muchos han perdido el camino. Han perdido el camino. ¿Vio? Cuando estaban en la iglesia abrazaban y amaban y besaban y eran amorosos todos los hermanos. Hasta venían y le abrazaban y le daban 2 besos. Se fueron de la iglesia. No me hablé de los hermanitos, dicen. Y no saludan. Entonces, ¿vio? Ya no saben a dónde van. Por eso, ¿qué significa andar en luz? Es andar en amor. ¿Cuál es la recompensa de andar en luz? Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar en amor si no sufro. No puedo andar en amor si no hago nada indebido. No puedo andar en amor si no llevo la carga de mi hermano. Si no soporto. El amor es sufrido, es benigno, no es fantasioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, nunca deja de ser. Eso es andar en amor. Entonces, ¿qué es lo que más quiere el Señor? Nuestra comunión. Con Él, primeramente, pero con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si no amo a mi hermano a quien le veo. Porque Dios no puede ser engañado. Y por más hipócrita que yo sea, no lo voy a confundir a Dios. Puedo andar confundido yo, pero a Dios no lo voy a confundir nunca. Entonces, la oración del Padre Nuestro es una oración profunda. Qué profunda es esta oración. Que todos te reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que no nos falte la comida. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe qué? Y esto no lo puedo dejar pasar. Cuando dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice, cuando vengan las pruebas, no permitas que ellos nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Lo que más quiere Dios es la comunión con nosotros. Si las pruebas lo apartan de Cristo, de la iglesia, el diablo hizo su obra. No importa de la manera en que usted lo quiera justificar, ya hizo su obra. Porque ¿cuál es la obra del diablo? Apartarle de Cristo y de la iglesia. Porque Cristo está manifestado por su cuerpo en la iglesia. Si se aparta de la iglesia, se aparta de Cristo. Por más que diga, sí, yo oro, creo, leo la Biblia, todo lo que usted quiera, diga lo que quiera. La iglesia se apartó de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y Él puso a los miembros en el cuerpo como Él quiso, para que coordinados, bien ligados, unidos en amor, bien concertados por todos los ligamentos y las ligaduras, vaya creciendo con el crecimiento que da Dios. Entonces la oración del Padre Nuestro es profunda cuando la miramos en este sentido. Que Dios alumbre nuestros entendimientos, que de hecho lo ha hecho por medio de la exposición de su palabra, pero que podamos meditar en ello. Yo le diría, mire, agarre una Biblia de lenguaje sencillo y lea 1, 2 veces este pasaje que hoy leímos y aprenda. Si no tiene una, mire, pídale a un niño de escuelita bíblica, y los niños de escuelita bíblica tienen Biblia de lenguaje sencillo. Y lea 1, 2 veces y aprenda. Amén. Yo la agarré del libro de la Biblia de mi esposa, que es la Biblia de la escuelita bíblica. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, hasta aquí la meditación de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a prepararnos para el servicio de la Santa Cena en esta mañana, agradecidos al Señor por su palabra,